Bien, bueno, vamos a... Tengo un problemita para descargar el archivo, así que ahora lo voy a ver desde el celular. Entonces, por eso estaba demorándome en entrar, porque no lo podía descargar. Bien, bueno, nosotros continuamos hoy con esta propuesta que hemos comenzado hace un par de meses atrás, con la idea de formarnos, especialmente ustedes, en esto que es la pastoral de la escucha, ¿no? Después al final voy a hacer un par de preguntas para que también podamos aprovecharlas y en todo lo que ya venimos compartiendo, también hacer como una especie de revisión de lo que hemos aprendido y sobre todo para darles alguna tarea, ¿no? Alguna tarea para la casa, ya que son estas dos últimas otras formas de compartir en estos talleres. Creo que nos queda esta oportunidad de octubre y creo que las últimas ya es en diciembre. Bien. Cuando hablamos de la escucha, por supuesto que lo enmarcamos siempre en la iglesia. Y como toda pastoral, como toda actividad de la iglesia, tiene sus puntos fuertes, su matiz de novedoso, pero también tiene sus resistencias o también debilidades. Por eso el tema de hoy es justamente la pastoral de la escucha en la iglesia, resistencias y novedades. Entonces es un tema un poquito que, como a comparación de los otros temas que me he valido de textos ya presentados por el Papa Francisco, por el Sínodo, otro por el Papa Benedicto. En cambio, este es una exposición que la resolví yo solito, teniendo en cuenta un poco lo que habíamos ya compartido anteriormente, así que por lo tanto es algo que tiene quizás su base en los objetivos que hemos compartido los encuentros pasados, pero sí tiene mucho de mi forma de mirar la pastoral de la escucha, entonces por lo tanto esto puede ser enriquecido o puede ser refutado también, negado por otras personas que puedan tener más especialidad en esto, ¿no? Entonces, una de las preguntas que voy a hacer al final, ya les adelanto unita, es acerca de que si nos sentimos identificados o no con estas resistencias y o con estas novedades de la pastoral de la escucha. ¿Mm? Bien. Por lo tanto, la escucha, si hacemos una mirada eh, hacia lo que hemos compartido en estas anteriores ocasiones, podemos reconocer, por un lado, que es un desafío propio de este tiempo contemporáneo el aprender a escucharnos. Y cuanto más en nuestros ámbitos pastorales, en nuestras comunidades cristianas, en las iglesias, en nuestros grupos, hoy muy potenciada esta actitud de escucharnos por el tiempo histórico que nos toca atravesar, que es el vivir en torno a la sinodalidad. Sabemos que esta fuerza de caminar hacia una iglesia sinodal, que el Papa Francisco ha propuesto comenzarlo a vivir desde el 2018, ¿no? Ya como una preparación, que luego el año pasado se hizo más evidente, y que ahora hace poquito, no sé si habrán escuchado, leído, que se va a extender hasta el 2024 inclusive, porque el 2025 tendremos el evangelio propio que se llama Evangelio de la Redención, el jubileo de la redención en 2025. Entonces se va a extender un poquito más, vamos a seguir escuchando acerca de la sinodalidad. Es un desafío propio entonces de este tiempo contemporáneo, porque la sinodalidad exige esta escucha, mirando la misma realidad, como también el discernir para decidir, ¿no? El discernir como iglesia para poder decidir hacia un futuro donde podamos todos encontrarnos participando de este ser comunidad. Hay algunos elementos, por lo tanto, que no pueden faltar, que cualifican la escucha, que la potencian y que le hacen verdaderamente una pastoral eclesial, ¿no? No solamente escuchar para enterarme qué quiere el hermano, no solamente escuchar con un oído superficial, simplemente como para decirle que puede contar conmigo, sino que es una escucha que tiene su raíz en la palabra y por lo tanto brota hacia una fuerza, como una fuerza hacia un estilo de vida, ¿no? Entonces buscar siempre que la escucha pueda tener esta connotación pastoral.
Entonces, por lo tanto, estos elementos que no puede faltar, que la cualifican, que la potencian, que le hacen ser una verdadera pastoral, es esto, que tenga su fuente, su raíz en la palabra de Dios. No es una escucha cualquiera, sino que es una escucha también espiritual. También se realiza en el marco de una pastoral organizada. La segunda pregunta que yo les haré al final, ¿no? Y que ustedes la trabajarán un poquito quizás a posteriori hacia la próxima charlita. La primera decíamos si qué identidad, cómo nos identificamos con esta resistencia, con estas novedades. La segunda será si mi pastoral en la renovación carismática o en sus comunidades está planificada, está programada, ¿no? Si tenemos objetivos claros, si tenemos también como si fuera un comité de emergencia, si hay algunos casos puntuales por atender, poder eso ponerlo en común y ayudarnos entre todos. Bueno, ¿se realiza de verdad en el marco de una pastoral organizada o es algo más improvisado, ¿no? Algo así más casual, ¿no? Que sea organizado es un elemento que no puede faltar, que sea casual, improvisada la pastoral es algo que no se debería querer. Un tercer elemento es que se viva siempre con respeto y con discreción, ¿no? La pastoral sabemos que es algo muy fino por atender, por lo tanto, se toca mucho la conciencia del hermano, se toca mucho los problemas, aquello que le aflige lo más profundo en su corazón, por lo tanto, no puede faltar el respeto, la discreción, ¿no? para abrirnos a esa confianza verdadera. También la pastoral de la escucha, para que sea verdaderamente una pastoral eclesial, debe sostenerse en la plegaria personal y comunitaria. No puedo escuchar al hermano para aconsejarle o para animarle o simplemente para hacerle notar que cuenta conmigo si antes no enriquezco mi vida con la oración, ¿no? Una vida espiritual que esté sostenida tanto en lo personal, como en lo que cada uno le compete, como en una vivencia comunitaria, sea el grupo, el movimiento de la renovación carismática, sea también la comunidad parroquial a la que uno esté integrado. Y por último, que la pastoral de la escucha sepa ayudar sin la necesidad de dar respuestas a todos. Decíamos el mes pasado, ¿se acuerdan? Que no podemos decir, tener una palabra para todos, ¿no? Podemos aconsejar, podemos animar, pero siempre nos encontramos con la limitación de que no puede ser una respuesta acabada, ni mucho, ni tampoco una respuesta que sea estandarizada, como que yo no dice, ya empiezo a escuchar al hermano, inmediatamente ya en mi cabecita formulo una solución, ¿no? Formulo ya una respuesta preestablecida, ¿no? Vieron que ese cuando a veces entramos a una página y dice que tienen su WhatsApp, entonces mandamos un mensaje al WhatsApp pensando que nos va a responder, y nos responde una máquina, nos responde una persona, no una persona física, sino que nos responde ya con un mensaje ya preestablecido, ¿no? Y que quizás no pueda solucionar la inquietud que yo tenga en ese momento por el que yo accedo a ese WhatsApp. Bueno, así también en la escucha, ¿no? O sea, el que escucha debe ayudar, pero sin la pretensión de dar respuesta a todo. Bueno, con esto, como una introducción, vamos a lo que son ¿qué preferimos primero? ¿Las cal o arena? ¿Qué preferimos? ¿Las novedades o las resistencias? Podemos empezar por las novedades, si les parece. Las novedades operan como fuerzas, ¿no? Las novedades operan como ese motorcito por el que la pastoral de escucha, por lo tanto, se sostiene como una verdadera pastoral. Primero, entonces, el marco social. La pastoral de escucha se ejerce siempre en un marco social determinado, en un tiempo también concreto. Entonces, por lo tanto, siempre va a tener esa particularidad, ¿no? O sea, las personas, si están con problemas, es porque también, no solamente su familia, sino que toda la sociedad puede estar problematizada por algo, preocupada, no inquieta. Entonces, el marco social es como que exige dar palabra a nuestros problemas. Entonces, por eso, como que animamos, si algún hermano se nos cruza y le vemos que está mal, que está, no sé, enojado, muy sensible, bueno, inmediatamente le decimos, ¿qué te pasa? Contame, compartime, ¿no? O sea, hay una creciente necesidad de dar palabra, de reconocer nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras inquietudes. Entonces el marco social es una fuerza, ¿no? Es una novedad. El marco social va cambiando continuamente, lo vemos
ahora en Argentina, ¿no? O sea, como hay como una ilusión muy grande hacia el Mundial de Fútbol, ¿no? Y por ahí algunos opinólogos o algunos periodistas hablan hablan acerca de esto, ¿no? De que también la sociedad espera mucho de esto que moviliza, sin más, a la mayoría de una población, como puede ser un mundial de fútbol, ¿no? Entonces el marco social opera como una fuerza y es de verdad una novedad para la pastoral de la escucha. Otra novedad es el marco cristiano. O sea, pasamos entonces de lo genérico, de lo más amplio, a lo concreto y particular de ser cristianos. Porque escuchar es propio de vivir en Cristo. Él mismo quiso entablar los vínculos con las personas desde una escucha verdadera. Nos podemos quedar en algunos ejemplos bíblicos. Escucha el diálogo que tiene con la samaritana. El diálogo también en esa noche, en la intimidad del hogar, con Nicodemo. El diálogo que tiene con los apóstoles de una manera u otra, enseñándoles, a veces hasta reprochándoles para sacarlos mejor, ¿no? Para fortalecer la fe de ellos. Como también el buen ladrón, este diálogo tan sereno, pero tan concreto, salvífico que tiene el Señor con el buen ladrón en la cruz, en el Calvario. El diálogo con Pedro, en su triple confesión de amor, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero primero le ha escuchado a Pedro. Nos imaginamos que también habrá tenido también su fuerza, ¿no? Ese diálogo, como también el diálogo que tiene el Señor con aquellos que cura, con los enfermos, los endemoniados. Lo veíamos hace poquito con los leprosos, ¿se acuerdan del Evangelio? Que de los 10 leprosos curados solamente viene uno a agradecer, ¿no? Y el Señor entabla ese diálogo que está siempre afianzado desde la fe. Por lo tanto, el marco cristiano es una novedad y es una fuerza, una fortaleza para la pastoral de escucha. También es importante que tengamos como fuerza, como novedad, como punto de apoyo, el matiz eclesial. Una pastoral que requiere un discernimiento que parte de una escucha que es genuina y comunitaria. Una escucha que se da siempre a la luz de la palabra y según el querer de la iglesia, ¿no? Si yo escucho, no voy a aconsejar algo en contra de la palabra, ni tampoco al margen del querer de la iglesia. Por eso el marco eclesial siempre está, ¿no? Una fortaleza y una novedad en la pastoral de escucha es ser compasivos. Cuando uno escucha, busca generar en el corazón esta necesidad de compadecerse del mal ajeno, de la aflicción del hermano. Entonces, por lo tanto, la compasión como una fortaleza. La escucha es parte de nuestra mirada samaritana, le pongo ese nombre, cordial, una mirada compasiva, una mirada que busca ser un auxilio también para el prójimo. Por eso la pastoral de la escucha es un medio para un camino de sanación. Se complementa con otras sanaciones, con otras mediaciones, ya vamos a ir a ese punto. Cuando decimos también que es eclesial, decíamos al reciencito, nos referíamos a esto, ¿no? Que no puedo ir al margen de la iglesia. Si hay el hermano dice, tengo un rencor muy grande que no puedo superar, bueno, nuestro primer consejo como hermano que escucha tiene que ser, bueno, tienes que ir a reconciliarte, ¿no? Tienes que confesarte también para buscar ese perdón en tu corazón, ¿no? Entonces, la pastoral de escucha es un camino de sanación que se complementa con otras mediaciones, ¿no? Como los sacramentos, la confesión, como también esta conversión, por ejemplo. Por último, una nueva fortaleza y también novedad en la pastoral de escuchar a los demás es el poder saber acompañar, aprender y saber acompañar. Para hacer un camino asumimos la necesidad de un proceso. Lo decía, creo, no sé si en la charla anterior o en la charlita del mes de agosto, que no podemos, así como no podemos dar respuesta a todo, muchas veces a ese hermano que escucho quizás tenga que escucharle una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o hasta 20 veces, ¿no? Para acompañarle, para ayudarle. No haciéndole que dependa de mí, sino sobre todo para que él tenga un punto de apoyo, que tenga una motivación desde mi pastoral, desde mi apostolado, y él se sienta acompañado. Entonces son estas novedades que funcionan como marcos, como ideas fuerza,
como aquello que opera en pos de del poder saber acompañar escuchando a los demás. Sin embargo, esto que nos puede parecer muy luminoso, muy interesante, también tiene su punto gris, tiene, ¿no? su margen un poco oscuro. Entonces vamos a ver las resistencias. ¿Cuáles son las debilidades de esta pastoral de la escucha? Recuerden que ustedes después al final, algunos, o si no lo hacemos para la próxima, en noviembre, responder a estas preguntas. ¿Cómo me identifico con estas novedades, con estas resistencias? Y también si en la pastoral de la escucha de mi diócesis, en mi grupo, del movimiento, de la renovación, esto está planificado o es algo improvisado, ¿no? Si ya depende de cada uno, o si nos animamos a hacer algo más comunitario, más consensuado. Entonces vamos a estas resistencias. Una resistencia primera es el confiar de corazón, ¿no? No es una palabra negativa, pero sí no siempre es fácil abrir el corazón. Una resistencia es a veces el miedo, la vergüenza, que nos dificulta superar cuando se trata de hablar de nuestras cosas, de nuestros problemas, porque siempre a veces tenemos como juicios ya metidos en la cabeza, ¿no? Entonces, a veces uno está en el confesionario y escucha personas que se lamentan, ¿no? Y como que te piden un doble perdón, le piden perdón a Dios y te piden perdón a vos como cura por algo, ¿no? Por alguna orientación sexual o porque si han hecho esto o aquello. Entonces a veces eso es difícil, abrir el corazón, confiar. Es una primera resistencia que encontramos en nuestras pastorales de escucha. Junto a eso es la idoneidad. No todo hermano es capacitado para escuchar. Puede tener buenas intenciones de escuchar a ese hermanito, esa hermanita, pero quizás no tiene la capacidad para poner el oído al otro, ¿no? De tal manera que no solamente oiga o escuche lo que el otro quiere decir, sino que también pueda aprender a llevarlo al corazón, ponerlo en sintonía con la palabra de Dios, rezarlo y responder. Entonces, no toda persona tiene esta capacidad. Por lo tanto, es importante siempre cuidarnos de que si no sabemos escuchar, uno pueda pedir discernimiento, ¿no? Donde discernir en la oración, preguntar a algún otro hermano que también sepa de mí, bueno, ¿cómo me ves a mí? ¿Cómo te da esa impresión que puedo servir en esta pastoral de la escucha? Porque a veces podemos tener buenas intenciones y rápido vamos con recetas preestablecidas o queremos responder a todo, y ya escuchar ya es una buena pastoral, ¿no? Ya poner el oído ya es una buena pastoral, pero tiene que haber, sin embargo, una de idoneidad, tiene que haber una base. Por ejemplo, si, si yo no, si no, si primero yo no escucho la palabra, si no escucho a los que tengo más cerca de mí, en mi casa, en mi trabajo, cuánto más me va a costar escuchar de corazón al que me es desconocido, ¿no? Y que vaya a buscarme casualmente de una manera auxiliar en algún retiro o en alguna oportunidad. Una resistencia, una debilidad es la anarquía. Bueno, esta es una palabra bastante fuerte, una anarquía, porque a veces existe el riesgo de hacer o de pensar una pastoral de la escucha sin un marco eclesial real, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos por donde a nosotros nos parece y no somos de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, esto, no tener un marco eclesial, hace que la pastoral de escucha sea presa de cualquier ideario, ¿no? De cualquier ideología, de cualquier pensamiento no cristiano. Entonces eso no nos ayudaría ni ayudaría a otro, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice el Evangelio, ¿no? Porque si no los dos caerán en el mismo pozo. La palabra de Dios es fundamental para curarnos de esta anarquía, para que siempre nuestro ser, nuestra pastoral de escucha, nuestro ser cristianos en escucha, en servicio al otro, no lo hagamos de una manera anárquica, sino comunitaria, siempre referida a la iglesia, referida al Evangelio. Otra resistencia es escuchar al margen de la vida de la gracia, como si fuera que mi vida de la gracia va por acá y yo escucho y aconsejo por allá, ¿no? Tiene que complementarse. Por supuesto que el que escucha no es que está confesando, no confieso al hermano, la confesión será un ámbito sacramental diferente. Pueden tocarse algunos elementos, ¿no? Como escuchar, aconsejar, pero sin embargo son
mediaciones diferentes. Entonces, evitar escuchar esto de, evitar escuchar al margen de una vida de la gracia. Es necesario potenciarla a la vida de la gracia, para que la escucha sea plena. Por ejemplo, si ese hermano, esa hermana, viene a comentarme en la escucha que tiene un rencor muy, muy grande, yo por supuesto que puedo preguntar de la historia de ese rencor, aconsejar, ayudarle a discernir, ¿no? Para que pueda verlo con mayor precisión. Pero tiene que llegar un punto que yo tengo que decir, bueno, esto sería bueno que lo confieses, que lo lleves al confesionario. Bueno, te puede decir la persona, bueno, pero yo no me estoy arrepentido, bueno, pero intenta llegar al confesionario, recibir el consejo del sacerdote en la penitencia, y por lo tanto, que la escucha se complemente con esa vida de la gracia. Por último, una resistencia, una debilidad, son la falta de compromisos. Esto tanto del que escucha como del que es escuchado. A veces si uno quiere hacer un proceso para discernir mejor lo que aflige a la persona, necesitamos de tiempos, ¿no? Entonces, cuando no estamos comprometidos con nuestros tiempos, cuando nos falta tiempo, o cuando no nos damos tiempo para las cosas verdaderas, importantes, entonces el proceso, por lo tanto, se resiente. Llevar adelante un proceso, un camino, requiere dar pasos concretos que pueden percibirse en el camino del que acompaña y escucha, como también del que es acompañado y escuchado. Entonces yo escucho y ayudo al hermano a que dé pasos. El hermano tiene que venir a comentarme qué pasos va dando para que de verdad uno pueda como encontrar, ¿no?, sentido a que lo que uno escucha va haciendo un camino. Por lo tanto, es necesario aprender a escucharnos, motivarnos siempre de una actitud de escucha que sane y que acompañe procesos. Por último, entonces, dos conclusiones, ¿no? Dos afirmaciones que pretendo compartirles a ustedes, que pueden ayudarnos también a poder ir fortaleciendo vivir desde la escucha, desde una actitud así que sea verdaderamente eclesial, ¿no?, que nos comprometa personalmente. Ejercer este servicio o este ministerio, la pastoral de la renovación carismática, debe ser una fuerza en el camino, ¿no? Antes de ser una instancia casual, tiene que ser una fuerza en el camino. Escuchándonos, avanzamos juntos. Entonces, por lo tanto, la escucha no es algo casual en la pastoral de la renovación carismática, sino que tiene que ser algo transversal. Nos escuchamos en todos los sentidos. Cuando estamos ejerciendo la pastoral de la escucha, como también cuando estamos diariamente compartiendo como movimiento, como grupo. Y una segunda afirmación es que es necesario siempre formarnos, ¿no? Por eso yo las preguntas que les ofrezco, que les ofrecía, que les ofrezco para que lo podamos reflexionar, discernir, tiene esta motivación para que nuestra formación, lo que yo pueda compartirles, no quede simplemente en el que, bueno, me han comentado, me han enseñado algo nuevo de la escucha, sino que esto repercuta también en nuestra manera de ejercer la pastoral. Entonces, formarnos nos ayuda a ser capaces de una escucha que se renueva siempre, a la luz de la palabra, en el hoy de la iglesia. En el hoy de la iglesia, que también siempre tiene una palabra por decir a sus hijos, y según las necesidades del hermano que necesita, que requiere ser escuchado. Entonces, por lo tanto, una afirmación, vivir este ministerio no como una instancia casual, sino como una instancia transversal que atraviese todos los momentos de la renovación carismática, como también la formación que repercuta en nuestra manera de servir a través de la pastoral de la escucha. Bien, este es un poco el tema, es quizás más cortito y más concreto creo que los anteriores, pero que invita a una reflexión que también sea posterior, que rescate, ¿no?, esta experiencia que estamos haciendo entre todos, de formarnos o de apreciar más lo que significa la escucha, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias.
Si les parece, ahora podemos compartir, ¿no? Si algunas resonancias del tema, si alguno se anima también a responder las preguntas, aunque sea, se pueden responder ahora, pero sí me gustaría que después la pudieran trabajar por grupos o como pastoral de la escucha, y así lo podamos la próxima charlita en noviembre comenzar como, como un puntapié estas respuestas, ¿no? Pero sí la podemos también ahora un poco preliminarmente conversar. Acá no hablamos, escuchamos. Sí. Somos de No pocas sé qué les palabras ha para... parecido el tema, ¿les parece eh, que ha faltado algo por afirmar, algo, alguna apreciación que tengan positiva o a mejorar? ¿Alguien que quiera hablar antes? Si no, hablo yo. Me quedo mudos. Bueno, en mi caso, padre, concreto todo, todo muy certero, y, y bueno, no sé por qué me han quedado más grabadas las resistencias, ¿no? Este, como más presentes. Eh, Quizás es como que en el momento que usted iba hablando, yo iba como analizando la secretaría de acá de Tucumán, por ejemplo. Entonces, me, me quedo con eso, ¿no? Para poder, o sea, las resistencias, convertirlas en fortalezas, por así decirlo, ¿no? O sea, como trabajar en eso, quizá desde lo personal y, y transmitirlo también a lo grupal, ¿no? Pensando en cada una de las resistencias que nombró, es como que las tengo como muy presentes, muy marcadas y me ayuda a analizar, a discernir y a poner en eso el énfasis de trabajarlas y de sacar de eso como algo, o sea, convertirlo a eso, ¿no? Mm. Y Sí, esto es de la también el palabra, ejercicio. sí. Ayuda mucho de que de la resistencia o debilidades que puedan discernirse en el interior del grupo, de la Secretaría de Escucha, y buscar, ¿no? Que también sea convertido en una fortaleza. No siempre quizás pueda hacerse así de un momento a otro ese cambio, pero es importante al menos siempre reflexionar, ¿no? O sea, como servidores, cómo estamos, ¿no? O sea, de qué manera también nos escuchamos entre nosotros, que somos los servidores, para también dar lo mejor a los que necesitan del servicio, ¿no? De la pastoral. Esto nos ocurre en todas las pastorales, ¿no? No es porque tengamos una mirada un poco pesimista de lo que podemos hacer. En todas las pastorales, como en el ser mismo de la iglesia, encontramos esta resistencia, ¿no? Estas mezquindades, egoísmo, ¿no? Y no porque seamos malos, porque busquemos ser malintencionados, muchas veces porque quizás no hemos aprendido o valoramos más lo que nosotros pensamos antes de lo que nos puedan enseñar, ¿no? Todo nos pasa esto, pero es necesario hacer este punto de inflexión, ¿no? Reflexionar y proponernos siempre que nuestra pastoral sea lo mejor que podamos ofrecer, ¿no? Y también, Es o lo sea, que pensando, ah, un poco siempre se habla ahora, ¿no? Que es la conversión pastoral. O sea, no solamente una conversión que vaya en un sentido individual, bueno, cada uno tiene que convertirse, buscar potenciar en su corazón, en su vida, la gracia de Dios, sino que también nos convertimos en la misma iglesia, nos convertimos en esta forma de ser iglesia, de mostrarnos al mundo, de servir al mundo. eh, y también me parece como el poder discernir, ¿no? El carisma, el poder ir, eso también me llega, el que puede haber buena intención, ¿no? Pero saber de que, bueno, pedir siempre esa asistencia y ir descubriendo si realmente los nuestros y cuando realmente descubrimos qué es el carisma, trabajamos para que
dé más frutos, ¿no? Ese don, de la formación, la participación, ese trabajo que ayuda, ¿no? Al crecimiento y, digamos, a la perfección, digamos, del carisma, ¿no? Que sería Mm. como para tenerlo en cuenta. Sí, Bueno, sí, sí. Sí, la idoneidad es siempre necesaria discernirla, ¿no? Si existe ese carisma, eh, por supuesto que hay que hacer un ejercicio muy fuerte para poder descubrir esa capacidad de escuchar. Como también a veces esa idoneidad, o más bien ya estaría una palabra, otra palabrita, ¿no? Quizá la necesidad del que es escuchado, hasta qué momento le sostenemos, ¿no? Porque a veces no se puede vivir de la pastoral de escucha tampoco, como decir, bueno, personas que como que si fuera que ya dependen de la pastoral, ¿no? Dependen de ese acompañamiento. Bueno, son un procesos, a veces hay procesos que son largos, pero que también el que acompaña, el que escucha, sepa discernir hasta qué punto yo acompaño al hermano. Puede ser que el hermano no dé signos de que quiera avanzar, que quiera mejorar, bueno, entonces por lo tanto ya eso ya es un punto para tomarlo y decir, bueno, a ver, entonces nos tomemos un tiempito de tantas cosas que hemos charlado, que vaya decantando las cosas hasta que después podamos retomar o con otra persona retome esa escucha, ¿no? Entonces, por eso la idoneidad, la necesidad, ¿no? El carisma de toda esta pastoral requiere, exige un gran ejercicio de discernimiento. Yo, padre, le quiero hacer una consulta más que nada. Nosotros desde la renovación tratamos, Albana, no yo, Albana voy a decir porque es la que lo hace, en todas las reuniones que tenemos de dejar gente de la escucha, por si alguien quiere en ese momento de la reunión tener algún momento de escucha o no. Y realmente el retorno que tenemos es poco. ¿Es normal? ¿Así es lo que normalmente pasa? ¿O estamos haciendo algo que no es correcto? ¿Qué consejo nos puede dar ahí? Bueno, a veces no es fácil abrir el corazón, ¿no? Podemos encontrar mucha resistencia. Y más si se trata de hermanos que son de la misma pastoral, ¿no? O si nos vemos siempre, o a veces podemos ya conocernos, ¿no? Y puede costarnos más abrir el corazón a un semejante. Quizá un desconocido puede ser hasta más fácil, ¿no? O uno se siente hasta más desprendido de esos prejuicios. Creo que es importante ayudar a que la escucha siempre sea cuidada, ¿no? Por eso, por ejemplo, darle tener una planificación en la pastoral de cómo escuchamos es también eh, contribuir a la seriedad de, nuestros, de nuestra forma de escuchar al prójimo. De tal manera que los mismos hermanos de la renovación puedan percibir eso, ¿no? Que lo que ellos puedan compartir o confiar no va a caer en un saco roto, puede ser manipulado, sino que también sirva. Porque hay que tener mucho cuidado también de eso. A veces uno puede hablar de corazón a un hermano y después ese hermano, quizás justo después le toque ser no sé, tener un cargo, una misión superior en el grupo, la renovación, y por lo tanto el hermano, como ya me conoce, no me quiere en esto y en aquello. Entonces ya hace prejuicio y por lo tanto ya me convierto en una persona no agradable. Entonces, es importante siempre cuidar eso, cuidar. Eh, eh, de tal manera que nadie se sienta eh, que lo que confía puede ser malinterpretado o manipulado para un provecho propio, ¿no? No creo que me hago entender en lo que me refiero, ¿verdad? Acerca de esto. Sí, padre. sí, aparte de lo que usted dijo, padre, esto de la organización, ¿no? Me parece que es fundamental, porque por ahí creemos, le escuches al pasar, ¿no? Bueno, voy, presto el oído, pero todo lleva también una preparación, ¿no? La seriedad de lo que es esto, como hablábamos de la formación, de los espacios, y darle realmente esa importancia a que no puede ser todo traído de los pelos, ¿no? Sino que en este caso la secretaría que
funciona acá en todas las diócesis, ¿no? En la región, todas las diócesis tienen la Secretaría de Escucha, pero nos damos cuenta que la Secretaría se conforma por representantes de los grupos que tienen ministerios. Entonces ahí ya tenemos una falla, o sea, cómo tenemos que organizarnos realmente, y el orden trae después toda la prolijidad que merece este servicio, como todos los servicios, ¿no? Entonces, saber de que esta preparación, la organización, hacen a que realmente sea, y como usted decía también, que nuestra vida no puede ir al margen, ¿no? Realmente ser testimonio en nuestros actos de lo que, si hoy he hablado con vos, claro, después me ve cuchicheando y me decía, esta más chismosa, o sea, es medio confiable que, entonces también nosotros ir trabajando nosotros, ¿no? Porque, como en ese aspecto, ¿no? De decir, Claro, claro. es Sí, parte o de nuestra vida, o sea, es nuestra por vida. ejemplo, hay que tener hay que ser muy diplomáticos también en esto cuando a veces escuchamos tanto, supongamos que yo estoy a cargo del grupo, y justo también escucho tanto al prójimo, que después digo, bueno, porque me han contado mucho de esto, entonces ahora vamos a proponer este tema para trabajar con él. La persona puede sentirse muy invadida, entonces hay que tener un poquito Las casualidades. de prudencia para que no seamos así de una manera muy violentamente casuales para tratar temas que pueden tocar al prójimo, ¿no? Que nos pasa a veces con la homilía, ¿no? Cuando hay algunos curitas que les gusta predicar de los pecados. Entonces, yo alguna vez escuché en el confesionario esto, y claro, justo capaz que doña Pochola, no sé, ha dicho ella algo de su marido, y bueno, y el cura se ha referido al marido y a las críticas del marido, y la Pochola se siente afectada, ¿no? Y más si ha sido el día ese de la confesión, capaz que el cura no tiene esa intención, entonces hay que evitar hablar de esas cosas que pueden afectar a la sensibilidad del prójimo, ¿no? Entonces, si uno tiene que proponer un tema, que uno lo pueda proponer de la manera así también no concreta, sino alentar, ¿no? A que eso en los planes, en los proyectos, que uno pueda atender a eso, ¿no? Una mejor, en la mejoría en la fraternidad, en la confianza, en la cercanía del uno al otro. Entonces, no violentar, o sea, no usar la escucha como para que me llene la planificación de temas, ¿no? Entonces, sino que uno tiene que ser cuidadoso, separar un poco las cosas, ¿no? Uno puede tener en la escucha un termómetro, ¿no? Capaz que después nos juntamos, lo que escuchamos, nos juntamos para compartir, no quizá lo que el otro me ha dicho, pero si uno puede decir, sí, mira, justo hemos tocado los tres temas concretos sobre las infidelidades. Bueno, a ver de qué manera, cómo esto lo podemos trabajar, rezar también, proponer poder rezar en familia, ¿no? Las crisis familiares. Bueno, entonces, pero no esto tiene que ser una forma de rellenar el calendario, sino puede ser medir un poco lo que nos pueda pasar o lo que estemos un poco contemplando, viendo, pero tratarlo con mucha prudencia. Así es. Ya se tomó muy a pecho lo de la escucha acá y todos están escuchando. Alguien más, tenemos personas, o sea, de la diócesis de Concepción y creo que también está de Salta. Está bien, bueno, si quieren compartirnos la experiencia, porque cada diócesis también tiene una modalidad de trabajo distinta y también eso nos ayuda en el enriquecimiento de los servicios, ¿no? ¿No están? Buenas noches. Hola. No soy de acá de Tucumán, de la misma diócesis, pero bueno, la verdad que estaba callada porque entré un poco de prestado acá, me enteré de la charla y me interesa. Yo en realidad soy del movimiento de Schoenstatt, soy misionera, y la verdad que ya hace un año que por distintos motivos voy entrando en estas charlas porque, bueno, dentro de lo que es la misión nos toca mucho eh, escuchar. Y por ahí, como dicen, sabemos, a veces nos enseñan a hablar o nos enseñan cómo dar un discurso o cómo llegar y no nos enseñan a escuchar. Eh, y entonces yo lo que noto, y por eso estoy entrando acá de prestado un poco, es esto de la idoneidad
y que por ahí, en nuestro caso, digamos, como misioneras somos muchas, nos toca escuchar porque nos toca cuando vamos a llevar la mater, eh, y a mí me estaba surgiendo esta pregunta, digamos, bueno, qué es lo que, cómo reacciona la misionera o cómo prepararnos nosotros eh, para aprender a escuchar, porque lo primero que surge es dar un consejo, o sea, no estamos acostumbrados, y esto de que no sabemos en realidad quién es el que termina aconsejando, entonces, eh, más que nada, la necesidad de trabajarlo este tema, de entenderlo como un servicio más allá del secretariado de la escucha, y por ahí desde todas las parroquias ir trabajándolos eh, para que sea más accesible para todos. Así que bueno, yo me seguiré formando para seguir tratando de transmitir, eh, porque bueno, también la pandemia nos trajo mucha necesidad de escucha. Entonces la gente necesita, eh, y la verdad que si pasa esto que decían, capaz que en el grupo uno dice, bueno, dar lugar para la escucha y no habla nadie, y a nosotros nos pasa lo contrario, o sea, vamos y capaz que sin demasiada preparación o sin demasiada, nos toca escuchar. Pero después capaz que no sabemos hacer esto del proceso o de seguir acompañando como se necesitaría esa persona. Así que bueno, gracias por el espacio. Muy bien, sí, es necesario tener esta motivación de ayudarnos entre todos, ¿no? Es cierto que la pandemia que también entra en este marco social, ¿no? De que afecta la forma de cómo uno se comunica con los demás, afecta la vida familiar, afecta la vida de la sociedad y afecta también lo que es el ser iglesia. Algo que hace poquito compartimos con los curas, es de que después de la pandemia no hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Como si fuera que parecía que íbamos a volver más fuertes o hasta mucho más, vamos a llenar las iglesias, ¿no? Hay entre una indiferencia o también a veces como una cuestión así que cuesta asumir, ¿no? Ese compromiso de vivir la fe en un ámbito comunitario, ¿no? Entonces, desde gente que ya no va a misa, o ya se queda en la virtualidad, o gente que ya a la iglesia no le dice nada, o que ha sido herida por la pandemia, ¿no? Y que por lo tanto se siente condicionada ahora a la hora de venir. Hay gente que todavía está volviendo, después de 2, 3 años está volviendo a la iglesia, entonces por lo tanto necesitamos ejercitar este escucharnos entre todos, ¿no? Y a veces capaz que no sea necesario hacer un proceso, capaz que basta con que le escuche una sola vez a esa persona y pueda yo darle un consejo o simplemente decirle, mira, yo rezo por vos, por esto que te está pasando, y quizás sea lo necesario que ese hermano esté requiriendo, ¿no? Sea lo único. Algo que yo no puse también ahí, pero bueno, sí está un poco acerca, creo que era, decíamos, no sé cómo le había puesto el nombre, vamos a revisar, pero es a veces que no encontramos, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los compromisos. El seminario no nos prepara para hacer, esto aquí en Tucumán, no nos prepara a los sacerdotes para ser acompañantes. O sea, se nos habla acerca de la importancia de la confesión, para que la confesión sea válida, sea una confesión eclesial, todo, pero no se nos da muchos elementos, casi ninguno. Por lo menos yo no recibo ninguno y actualmente tampoco es que el seminario se haya enriquecido en su formación, ¿no? En el contenido. La experiencia que yo hice es con las personas que me han ido acompañando a mí, ¿no? Esta experiencia, y después algunas que otras cositas, detalles, consejos que te dan algunos amigos curas o algunos curas ya viejos, que ya tienen como más experiencia, ¿no? Y hace poco hablaba con un amigo de Centroamérica, de El Salvador, y él me decía que algo que también creo que lo vivimos mucho aquí en Tucumán, que no encuentran curas que acompañen. Entonces me preguntaba si yo podía acompañarlo tan distante. No es lo mejor el acompañamiento virtual, aún se ha extendido mucho las terapias virtuales ahora, pero el acompañamiento siempre también requiere este encuentro personal. Y es importante eso también, que nuestros seminarios, y que también los fieles lo puedan exigir a los obispos, de que exista, al menos, capaz que no una materia,
¿no?, sobre el acompañamiento espiritual, pero que sí los seminaristas puedan formarse acerca de la necesidad que tiene el pueblo de Dios de ser escuchado y de ser aconsejado, que uno lo puede ejercer en el confesionario, pero hay algunas personas que necesitan simplemente que alguien les indique por dónde ir, ¿no? Para sostenerlos en la vida de la gracia, para ayudarles a discernir. Entonces eso tiene que estar en la exigencia, que yo imaginaba que eso iba a poder salir en las encuestas sinodales, pero como están un poco mal hechas, creo yo, Mario, orientadas, como que no ha surgido mucho de esto, ¿no? Ha surgido más bien de la iglesia que no somos y que queremos ser, pero de una manera también así hasta muy disparatada, podemos decir, pero esto que es lo cotidiano tiene que estar muy presente, ¿no? El decir, bueno, a ver, eh, queremos pastores que nos escuchen, que tengan tiempo, ¿no?, que puedan ser consejeros en el camino, ¿no? Y bueno, entonces, que eso hay que exigirlo o hay que pedirlo a los obispos. No sé si cuál es la experiencia de usted, pero a veces las personas que yo acompaño son personas porque han ido rebotando en otros curas que le han dicho no, 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 y bueno, han caído justo en uno que les ha dicho sí. Entonces, eh, que también eso cuando ustedes lo vean a los obispos, digan, enseña a los sacerdotes a acompañar. Bueno, no, es una idea, una idea. No sé cuál es Sí, Está grabado esto, padre, está grabado. cuál es la percepción en las otras diócesis. No sé, capaz que en las otras diócesis hay curas que son más consejeros, ¿no? Pero creo que es una necesidad, una deficiencia de parte del clero tucumano, pero también una necesidad de que pueda existir gente que sepa acompañar, ¿no? yo creo que hay un problema ahí también de disponibilidad de sacerdotes de tiempo. O sea, personalmente sí he encontrado sacerdotes que acompañen, pero la realidad es que son pocos para muchos necesitados. Por eso me parece que está bueno esto de que nosotros, el resto de la comunidad, también nos pongamos en la tarea y al servicio, porque lo que sentimos o lo que personalmente veo es como que el sacerdote necesita 48 horas del día para poder cumplir Claro. con todas las parroquias que tiene a cargo, capillas, y además trata de escuchar. Es difícil, o sea, se entiende también entonces esto de acompañar dentro de la comunidad el resto. Claro. Sí, sí. Sí, capaz que después editan a esta parte que yo he dicho. No, puede ser que se haya sido muy genérico en eso, ¿no? Ha sido muy genérico. Hay curas que se acompañan, pero es cierto esto que dice Noelia, a veces también no es una cuestión de tanto de formación, sino también a veces de disponibilidad, de tiempo, de Totalmente. cantidad de curas, ¿no? Así que bueno, como que Aparte, son muchos factores, digamos. las resistencias, ¿no? Aparte, también me parece que, por ejemplo, a nosotros en la renovación nos toca el servicio de escucha puntualmente en un retiro, ¿no? Y es la confianza también que el sacerdote, nosotros tenemos un asesor, que él también le da a los servidores de este ministerio, digamos, de prestar el servicio, porque por ahí también es que como que puede haber esa, no sé si desconfianza, pero sí también decir que estarán haciéndose de confesar, que entonces el sacerdote también invita a los laicos, ¿no?, a prestar este servicio. O sea, él mismo motiva, está en la Secretaría de Escucha, pueden acercarse también para descomprimir un poco, porque todos quieren ir a hablar en los retiros con él. También saber que él mismo envía a esos servidores para, entonces, que los sacerdotes también tengan esa confianza y saber que, por lo menos acá en Tucumán estamos nosotros, en Concepción está la otra diócesis, tiene la otra Claro. secretaría, y bueno, y trabajando y uniéndonos va a los laicos también al sacerdote para acompañarlos. No es que hacemos el rol de sacerdote, ¿no? Pero estamos para ayudar. Sí, sí, sí. No se entiende. Sí, también yo creo que es un poco hacer que la pastoral de escucha sea conocida y también sea valorizada, ¿no? O sea, por lo tanto, por ejemplo, que me pongo a pensar, supongamos si hacemos un retiro, si hacemos una jornada penitencial, que también pueda haber un grupo de servidores que escuchen, ¿no? Entonces, que eso también ayuda para que no ponerla al mismo nivel que una confesión, pero sí ayuda como para que los hermanos que a veces quizás dicen, no, yo no me siento todavía preparado para ir al confesionario, capaz que pueda hacer el charlar con otra persona semejante a mí, que me anime, ¿no?, a decir, bueno,
merecido por ir a confesarme, ¿no? A veces puede Claro. pasarnos eso, ¿no? De que capaz que tenemos miedo de llegar al cura y que el cura nos agarre con alguna pregunta así que nos deje después en evidencia, entonces por ahí hablar con otro, recibir un consejo, puede también ser bueno. Así, Sí, yo creo, la yo creo que pastoral también la juventud, pastoral, la pastoral juvenil siempre invita, por ejemplo, acá en la diócesis de Tucumán, siempre invita para Pascua Joven, lo que es a la Secretaría de Escucha, ¿no? Para sí, prestar el servicio. sí, sí, es una pastoral también muy nueva, ¿no? Esta, es una pastoral muy nueva, entonces de a poquito se va como ampliando, entonces también es una forma de hacer esta fuerza, ¿no? Esta fuerza para que la pastoral sea enriquecida. ¿Mm? Ujú. Así es. Bueno, yo dejo estas dos preguntas entonces para que la podamos aprovechar y la próxima, que ya será en el mes de noviembre, que podamos comenzar respondiendo estas preguntas. Si me identifico o no con estas novedades, con estas resistencias, esto lo pueden hacer como un trabajo individual o lo hacen así en grupo, como secretaría, como ustedes vean, ¿no? Y lo segundo es un poco compartir si tenemos una planificación, ¿no? O hay una idea de hacer una planificación para que también de esa manera se pueda trabajar de un modo más coordinado, ¿no? Más organizado, ¿no? Si en caso ya existe, sería bueno que puedan compartir, bueno, cuál es el objetivo, cuáles son los medios, si hay plazos, ¿no? Si hay comités de emergencia, que decía yo también, ¿no? O sea, como algunos bomberos que ayuden a apagar incendios, ¿no? Entonces, que también puede estar en toda pastoral. Comité de crisis. Bueno, muy bien. Gracias entonces por la Bueno, padre, atención. muchas gracias a usted. Nos va a dar la bendición final, ¿no es cierto? Sí, sí, hacemos una Ave María y damos la bendición final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, Ave llena María, eres de llena gracia, el eres de Señor es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres entre Bendita todas tú las eres mujeres entre todas las y bendito mujeres, es el y fruto bendito de es tu el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la ahora y hora de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, Bueno, muchas gracias padre, por la muchas atención. gracias. Gracias Que a todos. terminen bien el mes de octubre. Aprovechen también para preparar el corazón, que viene el próximo martes, la solemnidad de Todos los Santos y una linda fiesta para no solamente pedir ayuda del cielo, sino también para reflexionar, ¿no? En este llamado ser santos también nosotros, y no dormirnos en los laureles, sino ser santos y ser creativos en esa vivencia de la santidad. Bueno, Recomiendo, si alguno quiere leer algo, recomiendo un texto del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, ¿no? Que habla sobre la vocación cristiana del año 2018, Gaudete et Exultate se llama. Es un libro que, como escribe el Papa Francisco, bastante práctico y fácil para comprender y leer y para rezar. Y rezar y decir, bueno, a ver, estoy comprometido con lo que Dios quiere para mí, me quiere ser santo, no me quiere buenito, me quiere santo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene toda una fuerza que supera cualquier bondad, ¿no? Porque prolongamos en la vida, en el mundo, la caridad misma de Cristo, siendo santos. Bueno, amén. Bueno, padre, muchas hasta gracias. pronto. Que estén bien, Bendiciones. chao, buenas Saludos. noches, gracias. Muchas gracias, Padre. Bendiciones para usted. Buenas noches a Igualmente. todos. Chao, Gracias, Saludos a padre. Salta, Concepción. Muchas gracias por su parte. Gracias, bendiciones. Saludos. Chao. Buenas noches.